Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alexander. Voy a hablar sobre los temas de los movimientos reaccionarios, que son el movimiento zapatista y el movimiento de los globalifóbicos para la materia de contexto socioeconómico. Empecemos por el movimiento zapatista. Más que nada se le debe de conocer como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este ejército hace su primera aparición el día 1 de enero de 1994, mismo día que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y pues este movimiento exige más que nada el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, exige justicia, libertad, democracia y paz para los mismos. Durante algunos días se, se llevan a cabo algunas confrontaciones entre los guerrilleros y el ejército mexicano. Tal vez una de las batallas más conocidas es en el municipio de Ocosingo, en Chiapas, donde pues varios zapatistas mueren a manos de los militares. Esto provoca que el gobierno mexicano ordene un cese al fuego y el 10 de enero Carlos Salinas de Gortari, el entonces presidente, designa un moderador para llegar a la paz. Esto es más que nada Manuel Camacho Solís, se asigna como el comisario para lograr los acuerdos de paz y reconciliación en Chiapas. Las conversaciones se llevan durante varios meses, no se logran tener acuerdos sobre este tema del movimiento zapatista. Y bueno, en febrero de 1996 el gobierno mexicano firma con el movimiento zapatista los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, documento en el que se comprometió a modificar la Constitución para otorgar derechos y atender las demandas en materia de justicia e igualdad para los pueblos indígenas y los pobres del país. Esto tras un largo camino de negociaciones, desacuerdos con los gobiernos de Salinas, Cedillo y Vicente Fox. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció en 2003 la creación de caracoles y juntas de buen gobierno, mecanismos con los que consolidó su autonomía y suspendió el diálogo con los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En la actualidad el movimiento zapatista es regido por juntas regionales en las que participan representantes de 27 municipios rebeldes que conforman el espectro de la resistencia. De igual forma, su movimiento más reciente pues, fue en 2017 en las candidaturas a la presidencia, en donde anuncian su apoyo a la candidata independiente de origen indígena, María de Jesús. Y bueno, esto hace o provoca que de nueva cuenta la opinión pública se centre en lo que realmente se ha hecho o se ha cumplido sobre los movimientos indígenas en aquellos años. Obviamente se llega a una conclusión de que pues aún falta mucho por hacer sobre el aspecto de los grupos más vulnerables. Y bueno, todo esto va relacionado con los globalifóbicos. Este se entiende por una serie de movimientos que están ligados directamente contra un rechazo al modelo neoliberal y la globalización. Y bueno, más que nada, podemos ver que en los países en vías de desarrollo no es lo más conveniente aplicar al 100% dicha estructura económica, puesto que hay muchísimo rezago en, en varias partes de las regiones de países en vías de desarrollo. Un ejemplo es México, en donde vemos que el norte y el centro del país son más o menos desarrollados, no desarrollados, sino hay una tremenda brecha económica entre pueblos que viven en la sierra o pueblos que viven al sur del país. Es tremenda la brecha económica que hay. No es la mejor manera aplicar el modelo neoliberal, no es lo mejor que el gobierno se desatienda, por así decirlo, de los servicios públicos como la educación, la salud, la vivienda.
se debe de llegar a una implementación un poco más cautelosa del modelo neoliberal y la globalización en estos países. Y bueno, pues los movimientos reaccionarios pues prácticamente son consecuencia de la marginación, de la desigualdad social que existe en países en vías de desarrollo, en donde se aplica este modelo, que bueno, prácticamente ya es casi en todo el mundo, puesto que es un modelo que varias naciones ya desarrolladas ejercen presión sobre las menos desarrolladas y obligan a que se instalen estas medidas, estas nuevas, pues sí, políticas para que abran su comercio y bueno, sin tomar en cuenta que no son países preparados, en donde la riqueza no está bien distribuida. Y bueno, estos movimientos poco a poco se han quedado en el olvido. Realmente se debe de hacer una reflexión sobre lo que, lo que nosotros como sociedad hacemos. Debemos de atender, debemos de tener una mirada hacia nosotros mismos, ver qué, preguntarnos qué hemos hecho para evitar tipo de discriminación, desigualdad, si realmente nosotros estaríamos dispuestos a renunciar a todo lo material con tal de ayudar a reducir esta brecha de desigualdad existente, sobre todo principalmente en México y otros países de América Latina. Y esto pues, nos deja una reflexión sobre por qué ciertos grupos vulnerables a veces se nos olvidan, se nos quedan olvidados ahí en el paso del tiempo. Es interesante ver cómo de repente los medios de comunicación tienen muchísima influencia sobre la información que nosotros manejamos. Pero bueno, la verdad es que es como una montaña rusa, se sube, se baja y realmente cuando menos nos damos cuenta tiene que pasar un suceso para que volvamos a echar la vista hacia esos movimientos ya que parecen antiguos y bueno, nos preguntemos o hagamos un tipo de conciencia fugaz sobre en qué situación estamos con el modelo neoliberal y la globalización. Obviamente puede tener más ventajas, puede tener sus ventajas, pero ciertamente estas ventajas se ven muy desarrolladas o muy bien aplicadas en países desarrollados. Sin embargo, pues los países en vías de desarrollo no deberían de por qué aplicar al 100% las medidas. Y bueno, esto es una invitación para que nosotros hagamos una reflexión sobre qué podemos aportar nosotros en tanto a la atención de grupos vulnerables, qué es lo que debemos de exigir, qué es lo que debemos de cambiar. Y bueno, espero les haya gustado el video. Eso ha sido todo por el momento. Creo que ya me pasé el tiempo. Y bueno, pues que tengan un buen día. Hasta luego.